Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas, www.btv.com.hn, a través de Facebook, YouTube y TikTok. Y también conectados con Acción Radio en vivo, a través de la 92.5, 95.9 y 95.1 a nivel nacional. Hoy en Diálogo de Impacto tenemos como invitado al ministro de Turismo, Andrés Erler. Con él vamos a conversar diferentes aspectos, porque recordemos que en Honduras en el 2025 cerró una cifra récord de 3,1 millones de turistas. Esto debido a que se incrementó la visita de cruceros y eso aumentó la cantidad de cruceros que llegan justamente al país, con una tendencia a la alza en este 2026. Roatán continúa siendo la joya de la corona. En el 2025 se recibieron más de 500 cruceros, aunque sabemos que también se están recibiendo cruceros en Puerto Cortés, se está pendiente Tela y también en la parte de Trujillo. Esto pues para ver los aspectos positivos. Uno de los puntos débiles, podemos decir, en materia de turismo y que enfrentan las nuevas autoridades que están asumiendo este año, es que Honduras ocupa el 5º lugar en Centroamérica en los rankings de infraestructura turística. Y es ahí donde se le tiene que apostar. Tenemos toda la belleza natural, cómo puede revertirse eso, porque tenemos mucho que ofrecer. Pero sin embargo, también hay otro aspecto que se tiene que analizar, y es que la seguridad continúa siendo el talón de Aquiles, ya que hay alertas de viaje de países que recomiendan extrema precaución. ¿Por qué tomo estos puntos? Porque son las fortalezas y las debilidades que nosotros tenemos en materia de turismo. Pero ¿cuáles son esas acciones? Esas acciones hemos visto como el ministro de Turismo, desde que llegó, pues es una persona que conoce. Él fue, no sé si, bueno, todavía es presidente también de la Cámara. ¿Ya no? Ya renunció. Renunció de presidente de la Cámara de Turismo. Una persona que estuvo durante muchos años levantando la mano, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Bueno, ahora ya está sentado en la silla. ¿Cuáles son esos retos? Y también tenemos el problema que obviamente vamos a hablar de lo que está ocurriendo justamente en Roatán, en la zona de West Bay, específicamente donde está la zona hotelera, donde toneladas de sargazo pues están llegando a las costas. Casualmente los hoteles han suspendido sus operaciones por 4 días para que se haga con el proceso de limpieza. Realmente, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Cuáles son esas opciones que tienen? Eso lo veremos durante ese programa. Muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto, pues viendo ya en esta nueva etapa y con nuevos desafíos. Bueno, licenciada, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias también porque es el primer foro al cual estoy asistiendo ya como secretario de Estado. Recuerden que aquí me venía a sentar, igual solo que sin saco, pero venía como presidente de la Cámara Nacional de Turismo, la cual tuve el honor durante mucho tiempo de estar en frente de ella, y durante 2 años, pues casi cumplo los 2 años de poder ser el presidente de la Cámara. Pero pues las decisiones y de acuerdo a la solicitud que hizo el presidente de la República de acompañarlo en este periodo de gobierno, pues nos llamaban precisamente a que había que buscar una forma de responderle, poner al frente de los problemas que tanto hablábamos durante tanto tiempo, y que tanto en el Consejo Nacional de Turismo, al cual yo pertenecía en ese momento, que fueron los 2 últimos años del gobierno anterior, también poníamos sobre la mesa y tratábamos de presionar para que funcionara, pero que lamentablemente cuando no se vuelve una prioridad en los temas del gobierno, pues no vemos cómo no sale. Ahorita vimos cómo de hecho este tema se fue hasta mencionado, el turismo, dentro de un discurso del presidente de la República en su primer discurso inaugural, y eso marca un montón, porque cuando alguien coloca a turismo dentro de los ejes de educación, de infraestructura, de salud, de desarrollo económico, entonces hay un buen augurio para aquellos que se dedican a tener este tipo de empresas, y hay sobre todo los que se dedican a trabajar dentro de esta industria, que podría convertirse en una de las industrias más importantes del país, siempre y cuando empecemos con un proceso escalonado de actividad. De hecho, desde el día 1 que hemos llegado, el 28 ya cuando estábamos nuevamente entrando a la oficina, lo primero que es reconocer que existe un equipo técnico en el cual hay que fundamentarse, que existe una marca en la cual hay que fundamentarse, porque las inversiones hay que hacerlas muy correctamente y no puede un gobierno y otro estar haciendo los cambios. Por eso
Honduras Naturalmente Tuya se mantiene como marca y una decisión que probablemente va a ser refrescada dentro de un año, como le tiene que tocar a las marcas tratar de hacer su adaptación de acuerdo a lo que los mercados están indicando. Pero ahora es estos desafíos que estamos encontrando, que usted anota muy bien en relación al número de turistas. Primero que hablamos de lo que usted cuando marca ese número de casi 3 millones de turistas, realmente no son turistas, son visitantes. Solamente alrededor de 800,000 son turistas. Y ese es un desafío grande porque el visitante de día o el visitante de cruceros, que es 2.3, 2.5 millones, lo que se ha estado moviendo es un visitante que nos deja nada más entre 80 y 90 dólares por persona. Y un visitante o un turista realmente que esté en Honduras, la media puede andar entre 199 a 250 dólares por persona. Y estos son derramas económicas importantes, por eso es que no es que los cruceristas sean malos, son fabulosos para el sector de Roatán. Pero necesitamos más bien ahora que esos cruceristas que bajen pues tengan la conexión directa para poder después volver a Honduras en sus próximas vacaciones, que encuentren que en este Caribe habían además de ellos las playas, la naturaleza que Roatán entiende, la parte de la cultura viva, pueda comprender que también hay un territorio en tierra firme en el continente donde puede ver arqueología, también puede ver muchos parajes naturales y sobre todo que podemos ver culturas vivas, que son cosas que como usted ya apuntaba, de repente en otros países han apuntado a otro tipo de desarrollo. Ejemplo, El Salvador ha apuntado a desarrollos de infraestructura, de grandes eventos, haciendo inversiones muy grandes en grandes eventos, en promoción internacional dirigida, como debe de ser, cosa que no se ha hecho en el país y que precisamente en esta campaña que se acaba de inaugurar la semana pasada, que es la Semana Santa Vivir Aquí, es una campaña que también se segmentó para mercado salvadoreño y guatemalteco, con el proceso de Semana Santa, Tu Caribe Más Cercano, específicamente para los salvadoreños, y para los guatemaltecos hablamos de una Semana Santa que completa Tu Mundo Maya Más Caribe, precisamente porque es mucho más cerca moverse a Copán Ruinas para ver el mundo maya y después irse para Omoa, Tela, para poder disfrutar un poco del Caribe. Hay importante que esas campañas antes no tenían un proceso de segmentación de mercado, y eso es vital cuando hablas de turismo, porque no es cierto que los hondureños nos venden lo mismo. De hecho, presentamos en esta misma inauguración de la campaña de Semana Santa, presentamos cómo es que realmente los mercados se mueven, hacia dónde están dirigidos. Ejemplo, cuál es la necesidad de un hondureño, cuánto gasta. Sus dos principales emisores, Tegucigalpa, San Pedro Sula, que son alrededor de 400,000 turistas realmente que se mueven en Semana Santa. ¿Y a qué mercados van? ¿A qué van a Ceiba, que van a Trujillo, que van a Tela, que van a Omoa? Pero que tampoco se descuida la parte de la cultura religiosa que tiene el hondureño. Entonces, esos son otros factores que le permiten a los empresarios que su instituto de turismo realmente lo que está es dándoles la data correcta para que ellos puedan enfocar los esfuerzos de paquetización y de promoción en base a lo que realmente el mercado quiere. Y por último, los temas de infraestructura que ya usted también anota dentro de los desafíos que tenemos, que son específicamente el tema de la destrucción completa que hay de la red vial en todo el turística, corredor, ¿verdad? de la red vial turística, todo el corredor turístico está completamente destruido, y también lo tenemos en el corredor agrícola. Entonces aquí hay doble problema, porque número uno, ambos al final nos llevan a la ruta de turismo más grande del país, de la cual Honduras no es que quiere decir que occidente del país no es importante, porque de hecho la segunda joya de la corona se encuentra ahí, que es Copán Ruinas, sino que el tema del litoral atlántico completo y la conexión que hay de Olancho, de Tegucigalpa, Olancho a Trujillo, es un habilitante para las zonas turísticas que no deberían de estar sobreviviendo solamente por temporadas, sino que deberían de tener un flujo de turistas todo el año, alimentado sobre todo por la parte del turismo nacional. Entonces, ahorita vimos ya que ha ingresado la solicitud de parte del presidente de la República, el Congreso Nacional, para la habilitación de emergencia de este proyecto para poder bachar todas las carreteras de esos corredores que nos lleven a Semana Santa segura. ¿Y por qué es importante esto? Porque si bien es cierto, va a generar un caos las semanas anteriores a la Semana Santa o los fines de semana anteriores a Semana Santa, la habilitante del hondureño y lo que el hondureño a veces pensaba era yo tener que moverme, en vez de, ejemplo, viajar de Tegucigalpa a La Ceiba, que usted podía llegar tranquilamente con su carretera en buen estado en 6 horas, pues ahorita estábamos haciendo hasta 10 y 11 horas. Y con el tema de que se me pueden quebrar las tijeras, que
puedo tener un accidente, no hay señalización, no hay marcado de carreteras. Y por el otro lado, por el lado de Trujillo, si uno quería ir de repente a estas zonas también, el mismo caso, ¿no? Donde uno se podía tardar 6 horas, estaba entre 10 y 11 horas. Hay un conteo y el presidente de la Cámara de Trujillo, a mí me da mucha risa porque el presidente de la Cámara de Trujillo se da la tarea de contar bache por bache, y ahorita que ha ido de la reparación ya, que van haciendo reparación, porque lo bueno del presidente Afura es que él, o sea, ya en estos momentos, ¿qué carreteras se están reparando? Mira, en estos momentos? Ha avanzado, están algunos ejes que han redistribuido, algunas acciones que estaban realizándose, que venían en continuidad, ha empezado por lo menos a habilitar algunos pasos donde los baches estaban bastante grandes y eran ultra peligrosos. Entonces ellos mismos ahorita, lo bueno es que es la participación del sector empresarial, de la sociedad civil, que ellos mismos están viendo qué está pasando las cosas, ¿verdad? Y ellos ahora, me acuerdo que me mandó el otro día la actualización de cuántos baches menos hay. Bien, y eso es bien importante porque está alguien viendo realmente si las cosas se están haciendo bien. Igual la participación, ejemplo, de las cámaras de turismo de Atlántida, sí, es bien importante, todo lo que es la Ceiba, Tela, en su proceso de habilitación de turismo, porque el abandono real, o sea, y a mí no me gusta hablar ya del pasado, pero el abandono real les ha causado tantos problemas a ellos. Ejemplo, el acceso a la cuenca del río Cangrejal es un problema grave. Sí. Hemos hablado con el ministro de Infraestructura sobre la posibilidad de que es una de las priorizaciones que tenga al momento de decidir las nuevas carreteras que deben de poner y los ahorros que yo sé que están viendo para poder generar. Entonces, ahí son puntos, ¿por qué? Porque la cuenca del Cangrejal es una de las joyas escondidas en la naturaleza del turismo de Honduras. Podemos decir que en estos momentos se está focalizado en mejorar esta infraestructura vial turística. Correcto. Como lo ordenó el presidente Nasri Afura, porque él lo dijo en uno de sus comparecencias, ¿verdad? Se lo dijo antes, lo dijo en la comparecencia. Y ya lo dijo, exactamente, que para Semana Santa ya quiere la mayor parte de las rutas turísticas en buen estado. Sí, de hecho, él ese fue una de las cosas que nos pidió. Él se iba a concentrar en la habilitación al turismo. Bien, y la habilitación al turismo, precisamente el tema de cómo yo puedo entrar a las zonas turísticas y qué es lo que me voy a encontrar. Entonces, ahorita él se concentra en la parte de la infraestructura y nos pidió el trabajo fuerte al Instituto de Turismo en promoción, en posicionar a Honduras nuevamente en la mente del hondureño, y que el hondureño no pudiera tener que estar pensando si dónde iba a tomar sus vacaciones, si iba a irse a El Salvador, a Nicaragua, a Guatemala, o si se iba a ir a Miami, a Colombia o a República Dominicana, que son normalmente los espacios donde se mueven. Y eso es bien importante, licenciada, porque ahorita vimos, solo con el lanzamiento de la campaña, vimos el entusiasmo que le generó al empresariado. Y me decían el día, hace un par de días, el sábado, que hubo reuniones, ejemplo, de los capítulos empresariales en la zona norte del país, y que cuando antes estaba llegando 4 o 5 personas a las reuniones porque había un desánimo general, las reuniones estaban completamente llenas y los empresarios estaban llegando a participar para ver cómo se unían y hacían lo que habíamos pedido ya en ese concurso con la Cámara de Turismo, ahorita con su presidente Nicole Marder, que le quedamos muy de acuerdo en que nosotros nos encargamos de todo el proceso de promoción nacional e internacional a nivel de los mercados a los cuales hemos elegido, y ellos se encargan de paquetizar. O sea, que realmente nos muestren a los hondureños. Va a haber una articulación, porque lo que se va a ofrecer es lo que tenemos, porque eso es lo bueno, pues que va a haber, y eso yo creo que es un punto importante. Veo también que están focalizados en la zona atlántica. También, ¿qué pasa en el Pacífico? Y en otros destinos, como Mayagua, por ejemplo, ha hecho una gran inversión privada y una gran inversión privada turística. Vemos también Puerto Cortés. Puerto Cortés, yo le comentaba a usted, yo estuve en Puerto Cortés, voy muy seguido a Puerto Cortés, y a mí me impresiona realmente cómo la Cámara de Turismo y toda la sociedad civil se han unido, porque ahora las cámaras de turismo están trabajando de la mano con los alcaldes, y eso es lo que ha sucedido. Entonces ellos dicen, ok, el gobierno no nos atiende, nos vamos solos, pero se está moviendo. ¿Qué va a pasar con la zona sur? La zona sur mueve mucho turista, y de Nicaragua y de El Salvador. Pero sabemos que la condición carretera es bastante débil, hay poca infraestructura hotelera también. Pues miren, de acuerdo a lo que nos explicaba el ministro de la CID, de hecho sí está incluido toda la parte de la reparación, el bacheo
de las carreteras hacia los sitios de playa en la zona del sur del país. Recuerda que tenemos un muy buen corredor en la parte de Tegucigalpa, San Pedro a Choluteca, pero tenemos algunos problemas. Pues sí, para que la gente más o menos, por ejemplo, si quiere ir a Coyolito, Mapala, la carretera está en mal estado. Si quiere ir a Cedeño, a Punta Ratón, la calle está en mal estado. Sí, precisamente esas son las cosas que el presidente priorizó dentro de este plan que ha solicitado al Congreso, donde se hace el bacheo también de estas carreteras, que son las habilitantes de la población hondureña, sobre todo el capitalino, que más o menos, para que usted nos comprenda, el 20% de los viajes que se generan por turismo en Semana Santa de los capitalinos, cuyo mercado es más o menos alrededor de 250,000, 300,000 personas que se podrían movilizar, el 20% va para la zona del Golfo de Fonseca. Entonces, es por eso tan importante de que la gente pueda tener listo eso. Hay un problema de infraestructura muy grande en el sur, no solamente a nivel de carreteras, tiene que ver mucho con el tema de saneamientos, servicios básicos, que deben de estar apuestos y prestos para que el turismo se pueda dar y pueda ser atractivo. Hay un tema de falta de capacidad económica en el micro y pequeño empresario de la zona sur. Si usted puede ver, de repente por eso la multiplicación y la proliferación en los sitios de playa, de repente de muchas champas y muchas cosas, precisamente porque no ha existido una política de apoyo para que estas zonas se conviertan en lugares más atractivos en relación a la infraestructura. No quiere decir que la playa es linda, porque es linda. Los espacios alrededor del sur del territorio que tienen que ver con naturaleza son fantásticos, muy poco conocidos, con muchos problemas de accesibilidad. Y también la articulación público-privada en relación a las empresas, la asociación o la asociatividad empresarial entre ellos mismos y la articulación con el gobierno local genera también ese problema que en la zona sur nosotros estemos como meta poderlo trabajar. Y esperamos que ahora empiece a cambiar. Lo bueno es que hemos visto que ha habido un cambio de mentalidad en parte del sector empresarial. Creo que una vez que uno sufre durante tantos meses, el problema del sur del país ha sido que durante tantos años ha sufrido la falta de una visión de promoción y de articulación como se debía. Y eso visto como de repente han crecido, digamos, gasolineras, han crecido supermercados, han crecido otros lados, pero no hemos visto que han crecido hoteles, no hemos visto que han crecido nuevos restaurantes o no hemos visto que se le ha ido poniendo más atención precisamente por desánimo que uno tiene cuando se encuentra en el sector empresarial. Uno dice, pues, no hay promoción para mi zona, no hay forma de que se articule, pues entonces lo vamos a ver. En ese caso, ahorita el llamado más bien para los empresarios del sur del país es empezar a asociarse, porque el trabajo, la solicitud que se nos hizo por parte del presidente de la República fue bien clara en relación a cómo hacer que el turismo funcionara. Y cómo funciona el turismo precisamente es desconcentrando, descentralizando toda la función del aparato de promoción y publicidad y pasando las actividades de desarrollo de destino a las alcaldías, que son las que deberían de estar haciendo. Y para ello hemos integrado a 8 regiones turísticas de acuerdo a sus productos turísticos como una de las propuestas de desarrollo que estamos socializando. De hecho, ahorita que usted comenta, la zona de Omoa, Puerto Cortés, ahorita todas las reuniones que se han ido haciendo con los alcaldes y las cámaras de turismo vigentes. Y esto es bien importante porque, como se dice, muchos de ellos ya trabajaban juntos, algunos no. Pero ahí es donde se articula la función privada para poder ver. Ejemplo, ahorita todo el tema, si bien es cierto, el tema de Roatán con el sargazo, que es algo ya lo vamos inusual, a tratar eso se tomará después, pero el tema de la basura, a nivel general de las playas, que no es un problema de Honduras, es un problema del mundo entero, tiene que ver también con la falta de atención por parte de las autoridades locales y de los propietarios de las viviendas y de los hoteles y de los lugares donde se encuentran esto, porque hay hoteleros que mantienen sus playas completamente limpias, pero también hay desarrollos residenciales que no tienen una acción o no tienen un trabajo directo sobre el mantenimiento de su costa. Entonces, esto lo dejan a un trabajo directo a la alcaldía. Entonces, ahorita las reuniones que estamos teniendo precisamente con los alcaldes, y de hecho ya nos reunimos también con UTILA, que es otro de los que tenía que ver, es quién designa su trabajo y hasta dónde llega. Entonces, nosotros nos encargamos de la promoción internacional, habilitamos las facilidades que se requieran para tema de limpieza de playas, ver el tema de qué es lo que pueden hacer o qué les hace falta para que las personas cuando lleguen a estas playas se sientan cómodas, seguras y puedan hacerlo. Y ellos se encargan también de ver toda la limpieza general ahorita que ya pase la temporada de invierno, en la cual todavía estamos, que lamentablemente se ha extendido y que les está generando pues a ellos todavía llegada de basura a través de los ríos,
que es algo que esperamos nosotros que no vamos a corregir, en 4 años no lo vamos a corregir, pero que sí vamos a trabajar mucho en temas de educación para que la gente deje de entender cómo cuando se llega a una playa debería de comportarse, y también las comunidades vecinas cómo saber que el río no es un canal para botar basura, sino que el río es un canal para poder subsistir y dar vida. Sí, son muchos aspectos esto del turismo, porque no solamente es la promoción, ¿verdad?, sino que también que tengamos capacidad. Honduras, en relación a Centroamérica, en capacidad hotelera tiene desventaja, porque los otros países han tenido mucha inversión, a pesar de que Honduras tiene más oferta natural, podemos decir, de la naturaleza en estos aspectos. Sí, y es algo que se puede corregir, depende mucho de la facilidad y la estabilidad del turismo, y eso es algo que debemos de dejar claro. Ejemplo, uno de los primeros ejes de trabajo ahorita también es el tema de la conformación de la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible, porque es algo que se venció en el año 2020, no se volvió a tomar y se dejó a la libre. Yo me reunía con los operadores turísticos el día viernes, muy temprano en la mañana, y ellos me decían, pues no, mira, que en tal año se hizo tal cosa, que en tal año ya se sabía que se iba a hacer tal cosa, y les dije, cabal, era lo que yo quería. Les digo, a mí me hubiera encantado venirme a sentar a esta secretaría y agarrar a año 1, y esto es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya es una planeación completa del sector. Completa, exactamente. Lamentablemente no existe, y nos va a tocar ahorita, de hecho, toda la concentración este año, aparte de poder tener triunfos pequeños y grandes en relación a las cosas de turismo que tenemos que meterle más atención, es específicamente empezar a planear. Porque el sector turismo requiere, no importa si yo estoy aquí o está después usted como ministra de Turismo o está quien sea que esté, tiene que haber un puede norte, sentarse y dice, este año se indicó que estos son los temas a tratar, estas son las cosas que se van a resolver y estas son las habilitantes, y uno no se pueda perder. La habilitación de la Estrategia Nacional, de hecho, que se empezó a construir en el gobierno de Carlos Flores, que fue una estrategia muy larga, que fue implementada para tiempos muy largos, de hecho tuvo momentos en los cuales fue dejada de lado. Y esos son otros de los compromisos que debe de fundamentarse en ley para que ningún funcionario que llegue pueda hacer esas variaciones o dejarla de lado, simplemente se siente ahí. Y la otra es que hay que darle mucho poder más de acción y de fortalecimiento al sector empresarial, porque al final ellos son los que subsisten y son los que sufren. Sí. Bien, y ellos tienen que tener mucha decisión. Por eso es importante esa unión, alcaldías, cámaras de turismo, empresarios del turismo, porque vemos casos de éxito. Por ejemplo, vaya, Comayagua. Roatán, Comayagua son casos de éxito. Comayagua, el mismo Puerto Cortés, podemos decir, que han luchado, Copán Ruinas. O sea, que hay toda una articulación, porque aquí no solamente es del gobierno. O sea, y aquí lo que vemos es, porque sí lo cuestionábamos nosotros en el gobierno anterior, que nunca hubo promoción. Pasaba la Semana Santa y a la gente no le recordaban, porque, o sea, la gente cree que los medios cuando piden promociones es porque quieren publicidad. No, es porque a la gente hay que recordarle, está este lugar, está esta opción, hay estas opciones, porque de eso se trata, de crear esa necesidad en el usuario. Entonces, yo creo que esto de que volver, mire, no sé si a usted le pasaba también antes, usted se montaba en los aviones y lo primero, El Salvador. Guatemala, Panamá. O sea, en las pantallas, el primer anuncio que usted se monta en los aviones es eso. ¿Y por qué decimos los aviones? Porque es la gente que viaja por líneas aéreas, tiene más posibilidades económicas y anda buscando diferentes destinos. Entonces, y uno decía, pucha, si El Salvador no tiene nada en comparación con lo que nosotros tenemos como país de naturaleza, de esa oferta, el tipo de playa, mire, todo eso. Y vea, y como usted dice, El Salvador encontró un nicho de mercado que son los espectáculos. Le está apostando a los espectáculos. Pero, ¿y nosotros qué tenemos? Territorio, tenemos mar, tenemos playa, porque no solamente mar, nosotros tenemos mar, playa, tenemos zonas montañosas, tenemos el río Cangrejal, por ejemplo, el rafting, la experiencia en Copán. Son tantas cosas que tenemos que ofrecer, y uno decía, Dios mío, si nosotros tenemos más, pero no nos ofertamos, no nos visibilizamos. Y esto yo creo que es un punto muy importante. Tenemos que ir a pausa en estos momentos. Ahora bien,
vamos a conocer también vamos a hablar primero del sargazo, que hay que ver cuáles son las acciones que se ha tomado turismo, porque prácticamente Roatán en estos momentos está en una zona de emergencia. Está en emergencia por este sargazo, porque sabemos que ahí siempre hay turistas. Y ahorita pues 7 hoteles suspendieron las operaciones, todos los hoteles de la zona de West Bay, porque están haciendo la limpieza. ¿Qué acciones va a tomar turismo? ¿Qué acciones va a tomar el gobierno? Porque yo escuchaba hoy a las autoridades y decían, por ejemplo, nosotros pedimos ayuda al Ministerio de Ambiente en el gobierno anterior y nunca se nos ofreció ayuda. ¿Cuáles son esas opciones que tiene? Y también, ¿a qué mercados le está apuntando turismo en esta administración? Sabemos que tenemos buen flujo de Estados Unidos, de Guatemala, de El Salvador, de Europa. ¿Hay otros mercados? ¿Las relaciones con China podría ser otra opción? Eso lo veremos después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Continuamos este diálogo con el ministro de Turismo, Andrés Herler, sobre justamente los nuevos objetivos, las nuevas metas en materia de turismo. Ya nos ha explicado, ellos están trabajando conjuntamente a la carrera, podemos decir, porque recordemos que el presidente Narria Fura emitió este decreto de emergencia para la reparación de la infraestructura vial, especialmente en las zonas turísticas. Él quiere habilitado estos corredores turísticos antes de Semana Santa. O sea que hay trabajo y eso es bueno. Eso es bueno porque esto permite también a los empresarios a que se preparen porque al haber buena infraestructura hay más fácil movilización. Nos dice que han estado trabajando con diferentes sectores, con todas las cámaras se están reuniendo para ver realmente las necesidades y plantear también ellos sus objetivos. Ya la campaña de Semana Santa ya está en marcha, la lanzaron la semana pasada y están trabajando en eso. Todo esto es bien importante. Antes de iniciar con el tema de Roatán, porque es bien importante, vamos a leer algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600. Dice, debe ser más barato para los hondureños poder visitar estos lugares. Es muy caro y cobran en dólares. A los hondureños, igual que a un extranjero, debe haber mejores paquetes turísticos más baratos. Si no, es mejor ir a El Salvador, nos dice este televidente. Otro mensaje nos dice aquí Francisco Maldonado de Choloma, dice, buenos días, dice, las contradicciones de nuestra sociedad actual, dice, por un lado queriendo imponer la lectura bíblica, dice, y por otro lado promoviendo el turismo para ir a sanganear, dice, en las vacaciones, la Semana Santa, a Dios rogando y en Semana Santa sanganeando. Francisco Maldonado desde Choloma. Buenos días, Emita, nos dice otro mensaje, no sé si puede ser posible programar vuelos charter los fines de semana a la región occidental para visitar Gracia, Santa Rosa y Copán Ruinas, igualmente en los feriados largos. Mire qué interesante este mensaje. Dice, otro nos dice, Guinope es zona turística, el gobierno anterior solo inició el proyecto de pavimentación Zamorano-Guinope, nos dice estos mensajes. Vemos. Y aquí, ¿por qué? Porque cada quien quiere ofrecer y todo el mundo quiere, y eso es lo bonito. Mire, cuando yo veo que la gente empieza a decir, yo quiero que la gente venga a mi comunidad, yo quiero que la gente venga a mi municipio, a mi pueblo, eso me llena a mí de orgullo, porque al final quiere decir que hay interés de otros de salir adelante, y aquí es donde las alcaldías, los gobiernos locales tienen que trabajar muy fuerte en el desarrollo, y hay que promover la parte de la formalización de la empresa turística, precisamente porque es la que nos permite a nosotros darle los grados de capacitación, de apoyo, de trabajo conjunto, porque si no la conocemos, si no tiene su registro nacional turístico, si no tiene la información para que nosotros podamos conocer dónde están, es bien complicado hacerlo. ¿Qué vemos sobre el tema de precio? Yo creo que es bien importante abordarlo, porque el primero que tiene tanto hablar de lo bonito que Honduras tiene, uno tiene que aprender a hablar de la realidad de lo que Honduras tiene. Honduras tiene, y si usted se va ahorita a la zona de El Salvador, puede ir ahorita aquí a la zona de La Unión, pegado con San Miguel, también para arriba, yo le invito a comerse un pescado que no llega a 1 libra y más o menos le está costando $21 o $25, dependiendo del restaurante donde usted se siente. Y no son restaurantes top
tipo Roatán. O sea, son restaurantes en los cuales es lo normal de que usted va a recibir una mesa, una silla, aire acondicionado. Y ese precio, si usted lo multiplica por 27, el valor de ese pescado, créame que no se lo encuentra nunca a ese precio aquí, porque es mucho, mucho más barato en Honduras que en otros lados. De hecho, cuando uno evalúa ahorita en la data que se tiene que hacer una información, un estudio un poco más fuerte sobre el por qué Honduras está gastando tan poco, el turista está gastando tan poco en Honduras cada vez que está. O sea, en lugares como en El Salvador, donde de repente el gasto está por encima de los $300 diarios por turista, en Honduras andamos ahorita $199, $200. Entonces hay temas de brechas entre lo que realmente sucede. Otra de las cosas importantes, el tema hotelero, ejemplo, usted ahorita se va a esa misma zona de playa, en El Salvador. Por eso es que a veces uno dice, es más barato, ¿no? De repente es más barato y tiene acceso usted a poder entrar a sitios naturales que son muy chiquitos y no con los atractivos que tenemos nosotros, pero hay acceso. Y ese es uno de los factores importantes de tener en cuenta. Precisamente, una de las cosas que usted puede ver, El Salvador, como yo le indicaba, ellos han actuado a tratar de colocar la infraestructura como un mecanismo de atracción turística. Por eso es que le han metido mucha plata al centro de San Salvador. Y también han buscado cómo meterle mucha plata a algunas playas para que la gente cuando llegue dice, wow, qué bonito que se ve. Mismo ha hecho Nicaragua. De hecho, Nicaragua es mucho en fachada en el turismo, porque ellos han colocado los valores de inversión en infraestructura, lo ha hecho precisamente en carreteras. Y en los sitios turísticos van a hacer muelles, malecones, espacios de esparcimiento, parques. Entonces, esto lo que hace es que te habilita turismo, pero no quiere decir de que es más barato. Y eso lo puede ver la gente que está ahorita en la frontera de La Matillo este fin de semana, donde nosotros estábamos diciéndole, si ya fuiste a ver a Chac, entonces tu Semana Santa vivila aquí. Y eso le estábamos diciendo a los hondureños. Le estábamos enseñando... ¿Cómo cuántos hondureños se movilizaron? Todavía no tenemos el dato, porque Migración no nos ha compartido, pero lo que nosotros pudimos ver en relación a lo que se estaba movilizando, más o menos estaban alrededor de 2,000 personas, más o menos lo que la gente de turismo pudo contabilizar. Creo que los datos los va a dar mejor Migración, porque son los que llevan el conteo correcto, recordando que ahorita tenemos un paso ágil, entonces nosotros solo estamos viendo lo que se está yendo, no podemos ver lo que regresa al final en hondureños que realmente solamente fueron por el día, por la noche, al evento y se regresaron al día siguiente. Esto lo que sí nos llenó de mucha alegría es que la gente estaba contenta de por lo menos empezar a recibir, que ya en Honduras lo estaban recibiendo. Y les estaban hablando de su proyección para Semana Santa, entendiendo que ya hay gente que ya decidió dónde ir en vacaciones, pero hay gente que todavía no. Y a esa gente es la que les tenemos que apostar para convencer. ¿Y quiénes son los primeros que nos tienen que ayudar a decir los precios y las cosas que tienen que, cómo están los precios en los lugares? La población. Sí. ¿Verdad? Que la población tiene que empezar a hablar de lo bonito de Honduras. Por eso es que nosotros también el tema del sargazo, y vamos a ser muy honestos y muy transparentes como siempre lo hemos sido, el tema del sargazo no debería de ser una noticia de alto impacto. Primero porque es una situación muy natural, licenciada. Es algo que sucede en el Caribe, en todo el Caribe. Cancún recibe toneladas anuales de sargazo y usted no va a ver las noticias todos los días de que Cancún está lleno de sargazo. Claro, para nosotros es impactante porque es la primera vez que lo vemos. Sí. Y lo vemos en la franja hotelera más importante del país. Es que eso es lo que pasa, que es en la zona hotelera, ¿verdad? ¿Por qué no lo veíamos antes? Pregúntese usted, ¿por qué no estaba antes? Y solamente por un tema de viento. Bien, y eso es parte de lo que sucede en cambio. O sea, el sargazo está por los movimientos de los vientos que cayeron en la zona de West Bay. Toda la zona del movimiento de los vientos a nivel del Caribe permitió de que se moviera, una masa de sargazo se moviera y lograra llegar a este lado de la isla y pegar a este lado de la isla. Eso es algo que no sucede normalmente, o sea, no se ve. El sargazo todos los años llega. Llega, pero no en esas cantidades. Usted va a ver sargazo, pero no lo va a ver nunca en esa cantidad y lo va a ver al otro lado. No lo va a ver en la zona de West Bay. Entonces, por eso es que también estamos hablando de casi los 2 kilómetros más importantes de turismo de todo Honduras, bueno, porque ahí están las categorías de hoteles más fuertes de todo Honduras, están ahí, y los que generan mayor impacto en relación al turismo internacional. Entonces, esa masa que usted ve de sargazo no la ve en todo el año. Ve que llega, pero llega poco porque tal vez una corriente se lo pudo llevar. ¿Qué va a pasar con él? Ahorita si ve, hay gente trabajando para tratar de retirarlo, inmediatamente cambian los vientos, cambia inmediatamente la forma en la que se va a circular el sargazo y el sargazo se va hacia otro punto que no es ese espacio de la isla. Hay todo lo que queda en la playa, que es lo que hay que limpiar lo más rápidamente, que es precisamente lo que se está haciendo, para que la descomposición no afecte tanto la acidez ni tanto la barrera de coral, que es lo que al final
molesta un poco, no solamente por la parte del turista, sino que lo molesta es el impacto que puede causar en toda la barrera coralina que se encuentra cercano a esa área. Es algo que es impresionante precisamente porque usted... estamos acostumbrados a ver esas playas cristalinas. Entonces, claro, ver el sargazo impresionó, y más la noticia hoy de que por decisión de los hoteles pues cerraron operaciones porque parece que esto también genera un poco de mal olor y no es higiénico para el turista, pero al final lo que se busca realmente es la protección. ¿Qué acciones son las que está tomando a nivel de gobierno? Porque yo escuchaba a las autoridades y decían, nosotros pedimos ayuda, por ejemplo el año pasado también tuvieron una invasión de sargazo en esta zona, pero dice, mi ambiente, la Serna nunca nos respondió. En este caso, ¿qué acciones están tomando? Porque sí, estamos trabajando con los empresarios y la alcaldía para retirar Mire, no, de hecho el presidente Fura es el que entra directamente de primero a poder mover las maquinarias que empieza a hacer esta limpieza. No por el tema de quién lo hace, el tema es quién responde rápidamente. Y ahí es donde viene la responsabilidad. Sabemos del desastre que fue la Secretaría de Recursos Naturales en el gobierno pasado. Si hay alguna de las cuales le pueden dar el premio de desastre, fue precisamente porque no tenían. De hecho, en las reuniones que tuvimos el fin de semana con la gente de Roatán, nos exponían casos como nunca tuvimos la respuesta para qué hacer, o por lo menos tener unas directrices. A la vez el tema de licenciamiento costó muchísimo, la parte de manejo de desechos sólidos. Nunca hubo una acción real de apoyo para ver cómo se manejan las cosas, sino que más bien siempre había como algo que lo que hacía era golpear un poco a los empresarios, limitándoles las operaciones, pero no dándoles una salida en la cual podrían tener. Entonces, ahorita en hay un tema que tiene que revisarse a nivel precisamente de expertos, los que manejan esto. Ahorita nos acaban de escribir los amigos que están recibiendo el mismo problema que nosotros, de Belice, de México, de República Dominicana. Ya tenemos comunicación ahorita para empezar a ver si hay una oferta de trabajo en conjunto. Eso tiene que ser algo mucho de los países del Caribe que al final reciben turismo grande, que debemos de entender que este sargazo no se va a ir, vamos a tener que seguir lidiando con él. Los contenidos de nitrógeno en el agua van a hacer que prolifere mucho más y esta presencia de sargazo va a ser constante. Ejemplo, para ponerle un ejemplo, lo que hace Cancún. Cancún, ya sus hoteles tuvieron que decidir colocar una tarifa especial. Cuando usted llega a Cancún, usted paga una tarifa especial como turista. O sea, no es ellos los que se hacen cargo de los costos, es el turista el que se hace cargo de los costos para mantener limpia la playa. Entonces las tarifas especiales se van dando porque es un tema que no es generado por los países, es generado por los efectos del uso inadecuado de fertilizantes. Y eso ha hecho que impacte en el manto acuífero y genere la proliferación del sargazo. Entonces lo que se hace es precisamente colocar algunas tasas impositivas para que sean los turistas los que paguen esa limpieza, como lo hacen en Cancún. Pero no es eso lo que ahorita importa, más que entender la dinámica del por qué está llegando ahorita y si existe o no existe la forma de poder adelantarnos un poco en mar adentro para que cuando llegue o cuando existen cambios en los vientos tengamos la posibilidad de retenerlo para que no caiga hacia las playas, lo que hace República Dominicana, y que por eso la cantidad de sargazo que recogen diariamente, si bien es cierto, es importante porque son toneladas, y diariamente están las máquinas trabajando, limpiando las playas todas las mañanas de Dios, pues todas las mañanas habría que ver si es necesario en algún momento hacerlo aquí o simplemente se pueda contener en mar abierto. Que justamente lo tiene Puerto Cortés. Puerto Cortés tiene la maquinaria, por el caso de la basura del río Motagua, la cuenca del río Motagua. Esto pues viene a ellos diariamente, tienen ciertos días y hacen una limpieza profunda sobre la playa para tenerla limpia, ¿verdad? Pero ya es un costo, como decimos, que es adicional, pero que tienen que ver. En este caso, ustedes están trabajando, hicieron contacto también con la Secretaría de la Serna para este caso del sargazo. Hasta el momento no, por lo menos de parte del turismo no se ha hecho. Yo sé que ahorita la gente de los hoteleros y todo esto durante el fin de semana, que al final es emergencia, lo importante era tratar de empezar a retirar y ahora es sentarnos a ver cuál va a ser la medida, porque igual existen fondos en la isla que se captan precisamente de los cruceristas, que son los que disfrutan esas playas, que hay que redireccionar para ver en qué forma pueden funcionar para ayudarle a los hoteleros a que no tengan que tener estos impactos negativos con relación al sargazo. Yo creo que
Lo importante es colocar el dinero en la forma correcta, pero entender que es algo que no depende de los hoteleros, no depende de las autoridades, depende de que el cambio climático está haciendo sus efectos, de que el uso inadecuado de fertilizantes están haciendo sus efectos y que ahora pues solamente necesitamos entender cómo nos vamos adaptando. Y ese en tema de turismo sostenible es lo que se habla primero, que es adaptación. Sí. Por ejemplo, uno de los televidentes preguntaba justamente sobre estos vuelos locales, vía aérea, por ejemplo, lugares como Santa Rosa, que son casi 8 horas de viaje, 8 o 10 horas de viaje, aunque es un viaje espectacular porque estoy haciendo paradas. Eso le iba a decir. Pero mucha gente a veces no tiene mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, para aprovechar, ¿qué probabilidades hay de... Siempre se habló, por ejemplo, de que Toncontín podría ser ese tipo de servicio a nivel local y a nivel regional. Mira, hay varias cosas. Los aeródromos no todos pueden funcionar de manera turística. Uno de ellos, sobre todo, que es el que está en Río Amarillo, no puede funcionar porque tiene algunos problemas de aproximación y algo que en el proceso de construcción no se tomó en cuenta y está generando un problema. Hay algo, todavía estamos viendo las salidas que se le pueden dar porque más que un vuelo charter de fin de semana es un punto de conexión directa con Roatán para poder traer turista internacional hacia la zona de Copán Ruinas. O sea, que no solamente desde Tegucigalpa a San Pedro Sula, hay que ver también la conexión de Roatán. Claro, porque está hablando usted de más de 2.5 millones de personas en las cuales usted podría tener accesibilidad de vuelos charter inmediatamente solo para ir a visitar las ruinas, conocer el mundo maya de la zona y agarrar el avión nuevamente, subirse y llegar al crucero. Eso es bien interesante, pero lamentablemente eso no se ha podido dar. La parte aeronáutica no permite todavía que se puedan generar esos vuelos tan fácilmente para la zona, podría ser un riesgo muy grande. En los otros ejemplos, en Olancho, en Cholteca, en Gracias, en las zonas donde existe otros aeródromos nacionales podría darse. No está, ahorita y se los puedo decir, en los planes de conectividad no está el desarrollo específico de conectividad interna con ellos, sino que más bien está enfocándose hacia dos puntos de los productos más maduros de turismo que tienen que ver con, por ejemplo, Utila. Ya hemos, de hecho, pactado con la alcaldía que uno de los trabajos que nosotros vamos a hacer, y ya lo platicamos también con la CID, es buscar cómo hacer el recarpeteo inmediato de la pista del aeródromo de Utila, porque eso ha hecho que baje el nivel de turismo en la isla, que hay otro factor que tiene que ver con el nivel de turismo en la isla, que lo podemos platicar más adelante, que tiene que ver con la política de frontera cerrada que teníamos antes, y es lo que nos estaba causando también problemas en el caso de Utila, pero ahorita es poner a disposición que nuevamente los vuelos puedan llegar. Y hay otro que para mí es de temas de emergencia y hay que tomarlo rápido. Y es el aeropuerto de Puerto Lempira. Es importante comprender, no solo porque ahí tenemos la joya natural de Honduras, realmente. O sea, la joya más grande natural de Honduras se encuentra a través de ese aeropuerto. Sino que sería la única comunicación, es la única vía de comunicación. Es un tema humanitario. Entonces, no solo es poder llevar turistas, nos decía uno de nuestros empresarios del sector de aviación desde hace muchos años en este país, que todavía arriesgar como lo están haciendo los aviones estando aterrizando en esa pista, lo hacen por tema humanitario. Pero más que eso, la posibilidad de turismo que existe para la zona es enorme. Y no es necesario todavía hablar de que vamos a entrar a todas las mosquitas, solo con Puerto Lempira. Solo con Puerto Lempira hay mucho que hacer. Más que eso, también tiene que ver que no es posible que no puedan ingresar ahorita a otro tipo de aeronaves porque no quieren entrar a que sus aviones se dañen. Entonces, habilitar esta ruta, ese aeropuerto, creo que debe ser una prioridad. Nosotros estamos listos y de hecho hemos tratado de identificar fondos en donde se podría empezar este trabajo, así que en las próximas semanas seguramente va a haber una notificación de qué es lo que se va a hacer con el aeropuerto de Puerto Lempira, pero igual lo pasa con Guanaja. Guanaja tiene el mismo problema, la habilitación de su transporte solamente se puede hacer a través de Roatán o con una conexión directa de Trujillo a Guanaja a través de lanchas que son bastante inseguras, no porque las personas que la manejan son inseguras, sino que porque al final no puedes movilizar turismo seguro por ellas. Entonces tenemos que trabajar con ellos y lo mismo tiene que ser. Una vez que ya tienes por lo menos esos 3 puntos, que son 3 puntos, uno humanitario, dos humanitarios con uno con turismo mayor y el otro que es meramente turístico, podríamos ir pensando en que las rutas nacionales se pueden empezar a abrir, porque al final, aunque como lo decía la televidente, es un tema de vuelo charter y uno puede hacer
necesita tener una promoción nacional que realmente sea tan atractiva. Ahora, cuando usted se moviliza por turismo, y yo solo les quiero dejar esta reflexión, no hay nada más bello que ir por los paisajes de las carreteras hondureñas. O sea, yo sé que hay gente que quisiera decir, no, llegar a Copán Ruinas en 6 horas es demasiado tiempo. Bueno, hay una habilitación que se puede dar de una carretera que conecta a Santa Rosa de Copán con Copán Ruinas, que más o menos son 20 minutos. O sea, que en vez de ir a dar toda la vuelta para poder llegar a Copán Ruinas, usted puede hacerlo 20 minutos a través de Santa Rosa de Copán. Pero esa carretera no existe, o sea, está ahí, la utilizan, es de tierra, y lo que se necesita hacer las inversiones, tenemos dentro de la lista de priorización que le vamos a pedir a la CID para poder hacer las inversiones en ese lado, que nos conecte también con Guatemala y nos atraiga más rápido público de Esquipulas que llega directamente a Copán Ruinas. Sí, interesante. Para concretizar, por ejemplo, el caso del sargazo, que es el tema que está en este momento, ustedes sí están manteniendo información fluida, están actuando conjuntamente con las autoridades locales. Sí, de hecho, con el alcalde Magnam estábamos el fin de semana y precisamente con él discutíamos esa parte de que por qué y cuándo y cómo le llegaba el sargazo a la isla y cuáles eran las acciones inmediatas que se tomaban. Realmente la gente que ya lidia con sargazo entiende qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, no es como una alarma para nosotros, claro, porque cada vez que lo veamos va a ser un tema de alarma, porque nos encanta ver ese azul turquesa en el agua. Sí. No nos gusta ver ese café encima, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Gracias por habernos acompañado aquí este día en Diálogo de Impacto. Gracias. Solamente decirles, recordarles que esta Semana Santa se vive aquí. Bueno, hay que quedarnos aquí. Vamos a ver qué nos ofrecen. Vamos a ver qué nos ofrecen porque hay mucha oferta. Ojalá pues que podamos reactivar ese turismo nacional que es tan importante, porque aprovechar estas temporadas, yo sé que muchas personas quieren la parte religiosa, pero si usted es religioso, pues váyase a la parte religiosa. Y si usted quiere vacacionar en esta temporada, lo puede hacer o puede hacer un mixeo, que a veces es lo que hacen muchas personas. Sí, de hecho, para finalizarle rápido, licenciada, en el caso de lo que nos dicen los estudios precisamente es que sí es cierto, el hondureño va a las procesiones, el Viernes Santo no se la pierde, como Mayagua, Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán, son lugares lindísimos para ir a verlos, pero también el hondureño le encanta muchísimo ir a la playa y viajar en familia, muy importante, y contrario a lo que las personas creían antes, que lo que era la fiesta, no me acuerdo la palabra que dijo el televidente, no es eso, la gente quiere ir a descansar. Entonces, ahí es donde hemos enfocado y le hemos pedido a los empresarios que enfoquen sus esfuerzos para mostrar lo que tienen para que la gente vaya a relajarse y descansar. Y solo quiero hacer un llamado último, si usted me deja, a la industria turística. Tenemos la oportunidad de oro para servir. Tenemos la oportunidad de oro para empezarle a cambiar la cara a Honduras en relación a lo que nosotros ofrecemos y lo que nosotros tenemos. Mantengamos el entusiasmo ahorita, sintámonos orgullosos de ser cocineros, de ser meseros, de ser housekeeping, de limpiar piscinas, de generar ese orgullo de atender a nuestra gente. Y cada vez que entendamos que nosotros multiplicamos ese lempira para que una comunidad, para que una persona que vende pan de coco, para que una persona que hace un telar lenca y para cuando uno los visita, a esas zonas realmente cada lempira que se hace multiplica mucho más lempiras que ayudan a Honduras. Si usted decide viajar a otro país, hágalo, el turismo es libre. Pero si usted no conoce Honduras, recuerde que Honduras es naturalmente suya. Sí. Bueno, muchísimas gracias al ministro de Turismo, Andrés Erle, por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. A ustedes, televidentes, un millón de gracias por su sintonía. Los invito a que continúen con BTV. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento aquí en Hola Honduras. Yo soy Oscar y les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.